Que Dios te bendiga siempre de manera maravillosa, que te sorprenda para bien. Nuestro devocional para hoy se relaciona con buscar a Dios. Específicamente, el tema es lo que Dios hace cuando lo buscas. Nos dirigimos al Salmo capítulo 107, versículo 11 al 14. Dice la palabra del Señor: por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Tres cosas que aquí la Escritura menciona que hace Dios cuando alguien le busca de corazón. Aquí la palabra dice que estas personas se volvieron rebeldes y aborrecieron el consejo de Dios. Llegaron al punto que ya no querían saber nada de Dios ni tener nada que ver con Dios, como hoy sucede con millones de personas. Sin embargo, dice en el versículo 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia, y enseguida la palabra detalla las tres cosas que Dios hace cuando alguien le busca, le invoca, le clama. Primero, los libra de las aflicciones, los saca de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompe sus prisiones. Las aflicciones son esos estados que apagan el ánimo, que apagan las ganas de vivir, que marchitan la existencia de la gente y que hacen caer en depresión a las personas. Quizás tú estés pasando por una situación como esa. Dios está preparado para recibirte y hacer cosas maravillosas, y una de ellas es librarte de tu aflicción. Hay personas que sufren por aflicciones resultado de traumas de su pasado o quizás del presente. También hay personas que enfrentan aflicciones producidas por enfermedades. Las enfermedades afligen al ser humano. No sé si Dios está hablándole a alguien que esté enfrentando una condición de salud crítica. Dios está preparado para responderte y para librarte de esa aflicción. Yo creo en ese Dios omnipotente, para quien nada es imposible, y que no solo es omnipotente, sino que Él también es misericordioso, es clemente, se le puede pedir, se le puede buscar. Y Él mismo dice, los que me buscan me encuentran. Por eso la palabra es lo que Dios hace cuando le buscas. Hay aflicciones producidas por aprietos económicos. Quizás también tú estés en un punto donde has perdido la paz, el sueño por la carencia de provisión de recursos. Pero Dios es especialista en liberar de esas aflicciones. Hay aflicciones también producidas por el desprecio hecho por la familia. No te aflijas. David llegó a decir, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Si estás en esa condición, aquí la palabra dice que Dios libra de esas aflicciones. También la muerte de un ser querido produce aflicciones. Es necesario que entendamos que a todos nos toca partir de esta tierra. Es necesario que comprendas que no puedes hacer nada más por ese ser que ya no existe en esta tierra. Tienes que comprender que la vida sigue y que Dios es el único que puede derramar sobre tu corazón entristecido hasta el extremo. Dios libra de la aflicción. Te entrego esta palabra porque Dios eso es lo que ha puesto en mi corazón, en mi mente. Es Dios el que me ha ordenado traerte esta palabra. Algo más que Dios hace con quienes le buscan es que los saca de las tinieblas y de la sombra de muerte.
Las tinieblas en la Escritura casi siempre se están refiriendo al pecado y a las consecuencias del pecado, a las ataduras del mismo. Dios te saca de cualquier hoyo, de cualquier precipicio de perdición, sea de vicio, de lo que sea en que has caído. Dios te libera si lo buscas, si le clamas con todo tu ser. También Dios saca de las tinieblas que representan las desgracias personales y familiares. Cuando dice que Dios saca de las tinieblas y de la sombra de muerte, se refiere a que a mucha gente que ha estado en la línea tan fina para pasar de la vida a la muerte, Dios les ha salvado. Quizás tú eres una de esas personas que nos puedes testificar. A veces no nos hemos dado ni cuenta de cuántas veces en las que pudimos haber muerto, Dios nos ha guardado, nos salvó o te salvó por una enfermedad, por un atentado o un accidente. Dios mantiene esa disposición de escuchar a quien le busca, le clama para librarle y ayudarle. ¿Estás pasando tú por un momento difícil, extremo? Busca a Dios, clámale a Él y Él te responderá. Él mismo lo dice. Algo más que Dios hace con quienes le buscan de verdad, según este Salmo 107:14, es que rompe las prisiones de quienes le buscan, le invocan de verdad. ¿Qué prisiones? Prisiones de miedos. Hay mucha gente que vive encarcelada por miedos relacionados con traumas de su vida pasada, de su niñez, de su adolescencia, de su juventud o de ya su edad adulta. Traumas causados por rompimiento de relaciones conyugales o de diversas naturaleza. Dios libra de esas prisiones. También prisiones de culpabilidad. Hay quienes luchan con un complejo y una carga inmensa de culpabilidad por situaciones en las que quizás participaron o quizás no participaron, pero alguien les acusó. Ser libre de esas prisiones. No podemos decir que todos los presos son infelices, pero la gran mayoría es infeliz. Estar en una cárcel no es nada agradable. Hay dos lugares que no es agradable del todo visitar: los hospitales y las cárceles. Son lugares de soledad donde se concentran las frustraciones, las desilusiones, la amargura. Dios libra de la amargura, de los resentimientos. Son miles y quizás millones de personas que viven en esas prisiones de amargura por los daños que recibieron en su hogar, por los padres, por sus propios hermanos, maltrato, abandono, desprecio. Pero Dios libra de esas prisiones. Si tú eres una persona que se relaciona con esto, mira, no es casualidad esta palabra. Es Dios hablándote. No importa la edad que tengas, si eres joven o si eres ya una persona adulta o mayor que viene cargando con mucha amargura y resentimiento por tu vida pasada con alguien de tu familia o X persona, Dios te quiere liberar de esa prisión, porque no puedes morir en esa prisión. Créele, al final estaré orando, porque yo creo que Dios hará una gran liberación en este momento en diferentes partes de la tierra a diferentes personas que sufren de estas condiciones. Igualmente, quiero decirte que Dios puede y quiere liberarte de situaciones y de condiciones en las que no es justo que vivas dependiendo de ellas. Voy a ser muy franco y quizás atrevido, pero tengo que serlo. No es justo que tú estés dependiendo de un psicólogo para respirar momentos de alegría, de satisfacción, momentos de libertad, pero solo esos momentos mientras te atiende el profesional de la psicología o de la psiquiatría. Dios es el verdadero psicólogo que libera de todas estas prisiones. Dios no quiere que dependas de los ansiolíticos.
Dios no quiere que estés viviendo esa vida. Dios está hablando contigo. Dios quiere liberarte de la ansiedad, del constante insomnio. Dios no quiere, te repito, que dependas de esas cosas, de esos estimulantes que solo son eso, ligeros alivios. Dice el versículo 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró. Y en el versículo 14 dice, rompió sus prisiones. Ánimo, clámale a Dios y créele a Él. Si buscas al médico, si buscas al psicólogo, ¿por qué no buscas a Dios? Que Él es el que verdaderamente libera. Si el Hijo os libertare, dice Cristo, seréis verdaderamente libres. No vivas de alivios momentáneos, que cada vez recurres a ellos y malgastas tu dinero. Yo no estoy en contra de la ciencia, al contrario, creo que Dios es el autor de la ciencia y Dios le ha dado la habilidad, la capacidad y oportunidad a los hombres para que nos favorezcan con la ciencia. Pero Dios no quiere que seas presa o prisionero de ninguna situación humana. Él quiere liberarte. Dios hace todo esto por quienes le buscan. Termino orando por quienes tienen alguna relación con lo mencionado en esta palabra. Oro por sus vidas. Señor, quiero levantar a ti mis manos por estas vidas, Señor, por estas personas que ahora han escuchado esta palabra y que una de estas palabras ha tocado justamente su condición, el momento que está viviendo, experimentando. Yo ruego, mi Dios, que toda persona que esté afligida sea liberada de esa prisión, sea rescatada por ti de ese hoyo, Señor, de esa cárcel de aflicción, de quebranto, de amargura, de frustración, de ansiedad. Que tu Santo Espíritu descienda sobre su vida y que sea lleno o llena del Espíritu Santo y sea liberada, sea liberado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero libertador. Así sea, yo lo creo por estas vidas, por estas personas que te creen, que te invocan. Y yo les digo en el nombre de Jesucristo, sé libre de toda aflicción, sé libre. Dios te levanta, Dios te saca de todo hoyo, de todo precipicio en el que has caído, en depresión, en amargura, en frustraciones. Dios te libera. Sé libre en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por las cosas maravillosas que has hecho y que estás haciendo ahora y harás con muchos que a ti te buscan con todo su ser, con todo su corazón. En el nombre de Jesús creemos y así lo confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.